¿Cuántos dan gloria a Dios? Salude al que está a su lado y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron a aprender de Dios en esta noche? Yo le invito que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Cuando todos lo tengan, decimos amén, nos colocamos sobre nuestros pies y hacemos reverencia a la palabra de Dios. Amén. Hebreos 2, del 1 al 4. Preste mucha atención a lo que el Señor quiere hablar a su vida hoy. ¿Están todos en la lectura? ¿Están todos en la lectura? Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, preste atención, no se distraiga. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y con transgresión y desobediencia, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Puede tomar asiento en esta hora. Padre, háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hoy quiero hablarles del hecho de descuidar nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hay una respuesta a esa pregunta, y es que no escaparemos de las consecuencias que son totalmente desagradables por el hecho de descuidar esa salvación tan grande. ¿Están conmigo? ¿Cómo somos los hijos de Dios? ¿Será que somos cuidadosos o somos descuidados? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo soy yo? ¿Sabe que la palabra cuidadoso es un atributo que es positivo? Es un atributo que es muy loable, es algo que merece exaltación. Cuando el padre ve que su hijo cuida los regalos que él le da, el padre lo elogia, lo exalta y aún le vuelve a comprar otro regalo al hijo, ¿cierto? Porque es cuidadoso de aquello que su padre le da. Y sucede algo. Muchas veces
como hijos de Dios, resultamos cuidando todo aquello que concierne a lo terrenal, pero descuidamos todo aquello que tiene que ver con lo espiritual. Una persona cuidadosa es una persona que se esmera, es una persona que hace las cosas con atención, que le presta la firme atención por hacer las cosas bien. ¿Será que nosotros acostumbramos a prestar atención a todas las cosas que hacemos para que tal vez nos salga lo mejor posible, para que tal vez evitemos un riesgo, para que tal vez evitemos un mal resultado? Yo pienso que todo aquel que trabaja se preocupa por estar bien organizado en su sitio de trabajo para que le salgan las cosas bien, amén. Pero por el contrario, una persona descuidada es una persona negligente, es una persona desidiosa, es una persona abandonada de las cosas. Y quiero hacer una pregunta: ¿será que nosotros como hijos de Dios clasificamos para ser llamados descuidados o para ser llamados cuidadosos? ¿Será que en la vida como creyentes estamos guardando el cuidado que merecen las cosas de Dios, en especial la salvación? Se puede decir que dentro de la iglesia del Señor hay un mal común, y es que los hijos de Dios nos estamos enfocando más en poner cuidado en cosas materiales, aún en cosas insignificantes. Le ponemos mucho más cuidado, mientras descuidamos aquellas cosas que tienen un valor y una importancia superior. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a qué le estás dando valor? Pero vamos más allá. Ahora entremos en el plano espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí han echado mano de la salvación? ¿Cuántos se han agarrado de Jesús para ser salvos? Amén. Ahora, preguntémonos nuevamente: ¿será que estamos cuidando esa salvación de la cual echamos mano un día? ¿Será que estamos atentos de cuidar la salvación que le costó tanto sacrificio a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe que la Biblia aquí en Hebreos 2:3 nos habla de una salvación? ¿Cómo dice la Biblia? Tan grande, diga conmigo, grande. La salvación es grande. Pero me preocupa que quizás ya la salvación para muchos no sea grande. Me preocupa que quizás la salvación para muchos de los hijos de Dios esté perdiendo el valor que se merece. A veces pienso y digo: ¿será que en las iglesias, por predicar tanto la palabra salvación, la gente tiende tal vez a aburrirse, porque ya el pastor habla solo de salvación, el pastor predica solo de salvación, y ya la gente de pronto dice: no, ya yo no necesito ese mensaje? Creemos entonces que el mensaje de salvación es solo para los que están afuera. Pero la Biblia enseña que los justos con dificultad se salvan. Y yo quiero que en esta noche, querido hermano, consideremos la palabra salvación como si nunca la hubiésemos oído. Piense por un momento en la palabra salvación como si usted nunca hubiese escuchado esa palabra en su vida. Salvación viene del verbo salvar. Salvar significa librar de un gran peligro a alguien o a algo. Dígale al que está a su lado: librar de un gran peligro a alguien o a algo. La Biblia dice que Jesús nos salvó de la ruina, ¿cierto? Es un peligro. ¿O cuántos quisieran estar en ruina? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Y la Biblia dice que Jesús nos salvó de la ruina.
Hay personas que quizás fueron salvas de una casa que se estaba quemando, entró alguien, lo sacó y fueron salvos de eso. Hay personas que tal vez se estaban ahogando en un río y llegó alguien y los rescató y fueron salvos. Hay personas que tal vez se accidentaron y su carro estaba a punto de explotar, llegó el bombero, el paramédico y lo sacó y fue salvo. ¿Me estoy haciendo entender? Hay personas que tal vez estaban a punto de ir a prisión y llegó un buen abogado y los libró de poder entrar en prisión por algún crimen que habían cometido. Pero aquí podemos ver lo grande que tiene que ver la palabra salvación, lo grande que es o que debe ser la palabra salvación para nosotros. Dile al que está a tu lado, estamos, dígale, corremos peligros. Amén. Y cuando una persona es salva de cualquier motivo, situación o circunstancia, es una persona agradecida. Amén. O que usted se esté ahogando, Dios no lo quiera, llegue alguien y lo salve, ¿usted qué haría? ¿Cierto? Ser agradecido con esa persona. Salvar significa librar a usted, a mí, a cualquier persona de un peligro. Y eso es precisamente lo que Dios, el Creador y su Hijo Jesucristo quieren ofrecernos a nosotros. Salvación. Salvación de muchos peligros. Dios se propuso salvar al hombre de la muerte. Dios se propuso ponernos en un lugar seguro, lejos de los peligros que corremos. Pero sabe que muchas personas descuidan su salvación porque no entienden ni conocen el peligro al que están expuestos si no la cuidan. Porque creen que el ser hijo de Dios no nos expone al peligro. Iglesia, vivimos en un mundo gobernado por el príncipe de este mundo, pero en nosotros habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque vivimos en este mundo y el Señor habita en nuestros corazones, estamos expuestos a pecar. Amén. Entonces la pregunta que tal vez de pronto nos hacemos es: ¿cuáles son esos peligros a los que nos exponemos si no cuidamos la salvación? ¿Cuáles son los peligros a los que estamos propensos por no cuidar una salvación tan grande? Amén. Tal vez usted no los conoce o no los quiere entender, o se hace el que no los conoce conociéndolos. Quizás en realidad no los conoce. Pero déjenme contarle algo. Un hombre guiado por su propia voluntad, impetuoso, descuidado, no oye consejos, no oye advertencias, decide cruzar una calle, una avenida muy transitada, diciendo: yo no veo peligro, diciendo: yo no veo que haya nada que me pueda hacer daño. Pero no ha dado 5 o 7 pasos cuando un carro lo arrolla. Y ahí entonces alguien podría decir: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Ni peor sordo que el que no quiere oír. ¿Será que nosotros como hijos de Dios, conociendo el peligro, nos acercamos más al peligro? ¿O decimos: no, allá hay peligro, por ahí no me meto? Una mujer, tal vez tímida, tal vez con miedos, construye una casa cerca donde pasa un río y le advierten: cuidado que por ahí hay avalanchas, hay deslizamientos de tierra.
Pero ella dice, no, yo estoy confiada de que aquí en esta casa, que fue construida con buen cemento y buena piedra, no va a pasar nada. Y se acuesta confiada y segura de que tal vez no le va a pasar nada. Pero a la medianoche viene la lluvia, vienen los vientos y derriban la casa, y luego encuentran el cadáver de una mujer debajo de los escombros, porque se acostó confiada. Pero yo le digo algo, el Señor, a través de su Espíritu y a través de su Hijo Jesús, nos advierte constantemente en la palabra de los peligros a los cuales estamos expuestos. Y muchas veces no conocemos esos peligros. Muchas veces no distinguimos a lo que estamos expuestos si descuidamos la salvación. Pero el Señor quiere librarnos de ellos. Nos muestra el peligro, pero nos dice cómo salir de él. Nos muestra a través de su palabra que si descuidamos la salvación, la podremos perder. Amén. Y hoy quiero mostrarles por la palabra 9 peligros a los cuales estamos expuestos si descuidamos la salvación que obtuvimos en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, 9 peligros. Ahora dígale, 9 de muchos. Amén. El primer peligro que encontramos está en 2 de Corintios 10:18. Dice la palabra del Señor, el primer peligro es ser desaprobados por el Creador, por aquel que nos dio la vida. Cuando descuidamos la salvación, corremos el peligro de ser desaprobados por Dios. Dice la Biblia, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segundo libro de Timoteo dice, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando tú y yo descuidamos nuestra salvación corriendo tras el pecado, corremos el peligro o estamos destinados a ser desaprobados por Dios. Mira al que está a tu lado y dile, todo hijo de Dios debe procurar presentarse ante Dios aprobado. ¿Cierto? Aprobado. Cuando Sofía va al colegio y gana un examen, ella viene con la frente en alto y viene diciéndole a todo el que está en la casa, gané mi examen. Es una persona que fue aprobada, pero cuando ella pierde un examen, ella viene con su frente cabizbaja, porque perdió un examen, porque no fue aprobada. El Señor le dijo a Caín, si bien hicieres, podrías mantenerte con la frente en alto. Pero muchos nos mantenemos con la frente abajo porque no hacemos lo que a Dios agrada. Porque estamos descuidando la salvación. Vuelvo y le repito, consienta la palabra salvación como una palabra que usted nunca ha escuchado. Descuidamos la salvación que le costó a Jesús. No valoramos su sacrificio. Debemos presentarnos aprobados delante del Señor, porque corremos peligro de ser desaprobados. Hay gente que en esta vida puede ser heraldo para muchos, pero al final terminan siendo descalificados. Porque iglesia, no es tanto cómo empiezas, sino cómo terminas. Amén. Primer peligro, podemos ser desaprobados por Dios, no por el hombre, por Dios. Amén.
Segundo peligro de descuidar la salvación: el no ser tenidos dignos el día de la resurrección. El no ser hallados dignos el día que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Pero Cristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Estamos expuestos a no ser tenidos por dignos el día que Cristo venga. Estamos expuestos a la condenación eterna si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Lucas 20:35, parte A dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, dice la palabra del Señor. Hay gente que va a ser tenida por digno el día que Cristo venga, que van a ser levantados de entre los muertos si murieron en Cristo. Y aquellos que han quedado serán levantados en el cielo, dice la palabra. Pero fueron personas que cuidaron su salvación. Diga conmigo: cuidaron su salvación. ¿Sabe a qué otro peligro nos exponemos si descuidamos nuestra salvación? A ser condenados el día del juicio final. Segundo libro de Corintios 5:10. Dice la palabra del Señor: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerda lo que le decía hace un momento? El escritor a los Hebreos pregunta: ¿escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta que les decía es: no escaparemos. No escaparemos. Dice la Biblia: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si no escaparemos del tribunal siendo buenos, mucho menos escaparemos del tribunal haciendo lo que a Dios no le agrada. Cuando preparaba esta enseñanza, yo le decía: Señor, es una enseñanza que golpea nuestro corazón. Es una enseñanza que nos da fuerte, nos toca fuerte. Yo le decía: Señor, ¿será que dejo esta enseñanza para el domingo que viene mucha más gente? Y Él me decía: no, porque es para los cuales yo la preparé. Porque antes que esta enseñanza llegara a mis manos y a mi boca y a mi corazón, ya el Señor la había preparado para alguien en esta noche. Diga conmigo: para mí. Amén. Cuando descuidamos la salvación, corremos el peligro de ser blancos de la ira de Dios sobre nosotros. Romanos 2, del 4 al 11. Dice la palabra: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando descuidamos la salvación, cuando corremos tras el mundo y el pecado, en vez de atesorar bendición, atesoramos ira de parte de Dios para nosotros, por descuidar la salvación que un día nos fue dada. Yo hablaba con un hermano ahora rato y él me decía: hermano, es que la salvación no se pierde,
Claro, ella sigue estando ahí porque es un regalo de Dios. Entonces, ¿quién se pierde? Nosotros. Porque nos separamos de Dios, porque corremos, porque nos deslizamos. Y dice aquí la palabra: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cuando endurecemos el corazón a las cosas de Dios, cuando no nos arrepentimos, lo que atesoramos es ira de parte de Dios para nosotros. Y es duro, pero es así. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien y buscaron gloria y honra e inmortalidad. Pero enojo para aquellos que son contenciosos y que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay una ira que viene, y la palabra de Dios habla en 1 de Tesalonicenses 1:10 de la ira venidera. Todo aquel que procura hacer lo malo, todo aquel que se aparta de Dios, la ira del Señor será sobre él. Todo aquel que no quiere entender, porque hoy en día no es que no entendamos, porque yo pienso que nadie es incapaz de entender. Es que no queremos entender porque amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y aunque se nos predique 2, 3 y 4 veces, mientras no queramos entender, porque nuestro corazón está arraigado al mundo, atesoraremos ira de parte de Dios para nosotros. 1 de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Jesús te salvó, dile al que está a tu lado: Jesús te salvó de la ira venidera cuando tú decidiste aceptarle en tu corazón. Si estamos entendiendo la palabra, iglesia. Muchas veces descuidamos nuestra salvación y la Biblia la recalca como una salvación tan grande. Y muchas veces no vemos la salvación como algo grande porque no vemos el peligro al que estamos expuestos como algo grande. Amén. Corremos el peligro de ser castigados en el infierno. Y si no lo sabía, sépalo hoy. Dice Mateo 13, del 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, no cualquiera, no aquel que hace lo que a Dios no agrada, entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el reino de su Padre. Y el que tenga oídos para oír, dice la Biblia, oiga. Le estoy hablando a gente con capacidad de entender la palabra. Amén. Y no se necesita de pronto ser el más estudiado para comprender algo tan sencillo como lo que el Señor nos está hablando. ¿Acaso escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dígale al que está a su lado: no escaparemos.
Cuando descuidamos nuestra salvación, corremos el peligro del encarcelamiento eterno en prisiones de oscuridad. Dice la Biblia en Mateo 25:30, al siervo inútil echarle en las tinieblas afuera. No podemos descuidar nuestra salvación. Vuelve y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, cuando alguien te insista sobre algo que no está bien, haz caso. Cuando alguien con amor te exhorte sobre algo que no está bien, obedece. Porque esa persona quizá te está librando de acarrear la ira de Dios sobre tu vida. Cuando descuidamos nuestra salvación, corremos el peligro de ser separados para siempre de su presencia. Y yo creo que este es uno de los peligros más grandes al que nos exponemos. Porque alguien separado de la presencia de Dios actúa como actúa el mundo. Porque alguien separado de la presencia de Dios vuelve a sus andanzas antiguas. Porque alguien separado de la presencia de Dios se deja gobernar por el viejo hombre y por la carne. Segundo libro de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Dice la palabra del Señor, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquel que nos atribula. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga el día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vea lo que dice la Biblia. Sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser excluidos de la presencia de Dios? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que el peligro más grande o la situación más difícil para alguien que conoció el poder de Dios es encontrarse un día excluido de su presencia. Yo creo que lo más vergonzoso para el hombre es que, habiendo experimentado la gloria divina, un día venga a ser descalificado. Yo creo que lo más penoso para mí sería que, siendo heraldo para muchos, un día el Señor me diga: tú no calificas para entrar a mi presencia, porque te descuidaste, porque descuidaste mi salvación. Y sabe que dice la Biblia que también corremos peligro de cargar con culpa y vergüenza por toda la eternidad cuando descuidamos la salvación. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Quien descuida la salvación se expone a este peligro de pasar vergüenza por toda la eternidad alejado de Dios. Ahora puede que te alejes por un momento, pero un día te alejarás por toda la eternidad de Él. Y el Señor te quiere en su reino. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando descuidamos la salvación, corremos el peligro de la segunda muerte. No solo moriremos aquí en la tierra, sino que moriremos eternamente.
¿Cuántos creen que hay vida después de la muerte? Porque Cristo nos ha dado vida eterna. Hay vida, pero también hay muerte después de la muerte. Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero todos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte. Todo aquel que no hace conforme a la palabra de Dios y descuida su salvación, no morirá solo aquí, sino que morirá eternamente. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y ahí solo les mencioné 9 peligros de descuidar la salvación, pero hay muchos más por descuidar una salvación tan grande. Pero algunos de los que están en este lugar dirán: ah, no, esos peligros son solamente peligros supuestos. Yo no los he visto, yo no los he contemplado con mis ojos, son imaginarios. Esos son cosas que se inventó el pastor, esos son cosas de predicadores fanáticos que lo que quieren es mantener a la gente metida dentro de la iglesia. No, iglesia, siempre les he enseñado que con uno solo que venga, a ese le seguiré predicando. Con uno solo que esté ahí sentado, a ese le predicaré. Porque esta obra no es mía, esto es de Dios. Y Él es quien da la salvación, porque la Biblia dice que la salvación es del Señor. Amén. Muchos dirán: no, eso se lo inventaron para mantenerte metido dentro de la iglesia. Pero quien piensa de esa manera, lo podemos comparar con la generación de Noé, que cuando Noé predicaba del diluvio, ellos le decían: ¿dónde está el peligro de este diluvio? No vemos, aquí en la tierra nunca ha llovido, no hay peligro de diluvio. Pero no obstante sucede conforme Noé predicó, porque Dios no miente, porque Dios no miente. ¿Dónde está el peligro? No lo vemos. Y así sucedió. Quien piensa de esa manera, podemos compararlo con los burladores de los que habla Pedro. Aquellos que dirán un día: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que Cristo ha venido si llevan años los evangélicos predicando que Él viene? Dice la Biblia: porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Parafraseando ese texto, los burladores dicen: ¿dónde está que Cristo viene? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué Cristo tarda tanto? Eso es una mentira, que Él viene pronto. Jesús no miente. Y Él dijo: vengo en breve. Y si Él dijo que venía pronto, pronto regresará. Y si hace 2000 años que eso se predicó, hoy estamos más cerca de su venida. Amén. Porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. O sea que hace 2 días que Él dijo que venía. Cristo viene pronto. Podemos comparar a esas personas que piensan que esto es un mensaje inventado por nosotros con aquel que se acuesta pensando en que ya lo alcanzó todo, como aquel que dice la palabra que un día atesoró todas las cosas y dijo: voy a guardar todo porque voy a descansar porque ya tengo todo. Y el Señor le dijo: no seas necio, esta noche vienen por ti, por tu alma. Iglesia, no descuidemos una salvación tan grande. Dile al que está a tu lado: no descuides tu salvación. Amén. ¿Cuántos creen a lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuántos creen lo que Dios dice en su palabra? Entonces debemos creer que estos peligros a los que nos exponemos son reales.
porque su palabra no miente. Cuando entendemos tan grande peligro, entendemos que la salvación es grande. Entendemos que la salvación le costó a Jesús. Y vuelvo a la pregunta de Hebreos 2:3. ¿O acaso escaparemos si descuidamos una salvación? Vuelvo y le respondo, no escaparemos. Amén. ¿Sabe por qué no vamos a escapar si descuidamos la salvación? Por lo que dice ahí mismo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, amén, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande. Si en la ley lo que Dios dijo se cumplió, también lo que está escrito y confirmado por Jesús se cumplirá. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo escaparemos de una salvación si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sabe que la salvación no descansa solamente en la magnitud del rescate, sino también en que ya había sido anunciada? Ya había sido anunciada la salvación y luego confirmada por el mismo Jesús. Vuelvo y te pregunto, ¿escaparemos nosotros del castigo divino si descuidamos la salvación? Descuidar la salvación es despreciarla. Descuidar la salvación es tenerla en poco. Descuidar la salvación es decirle al Señor, para mí no vale nada lo que tú hiciste en la cruz por mí. Por eso hago lo que quiero. Por eso hago lo que se me da la gana y no tengo en cuenta tu palabra. Eso es descuidar la salvación. Descuidar la salvación es volver a ocupar ese lugar de peligro del cual el Señor nos rescató. Descuidar la salvación es volver al vómito como el perro vuelve al vómito. Descuidar la salvación es volver a enlodarnos en el lodo cenagoso del cual el Señor nos sacó un día. Descuidar la salvación es perder a Cristo y perder su espíritu. Amén. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos afortunados. Amén. Somos afortunados de un rescate tan glorioso. Somos afortunados de un rescate tan grande que a Cristo le costó para que tú no tuvieras que sufrirlo. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y esto todavía es más fuerte. Agárrese ahí de su silla. Agárrese. Amén. Agárrese por esto que le voy a decir. Esto está escrito en la Biblia. Lucas 12:47. Yo no sé ni qué me da cuando escucho esta palabra. Aquel siervo, dice la Biblia, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. Por eso le digo, agárrese duro. Yo sé que usted es capaz de comprender lo que le estoy diciendo. Vuelvo y se lo repito. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sí entiende entonces por qué el Señor dice que la salvación es grande? ¿Sí entiende entonces, iglesia, por qué el Señor dice que acaso escaparemos si descuidamos algo tan grande como la salvación? Es porque el peligro al que nos exponemos es grande, muy grande.
Por eso yo le animo a no apartarse del Señor. Por eso yo le animo a permanecer. Y esta palabra no viene con un dedo acusador, no. Esta palabra viene con el dedo de Dios, que es de amor, para decirte: no descuides el regalo que yo te hice. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Rescatar a personas acarrea riesgos, y para Jesús acarreó un riesgo muy grande. Amén. Por ejemplo, el bombero cuando va a rescatar a alguien del incendio, expone su vida, pero Jesús la dio. No solo la expuso, sino que la entregó para que tú y yo fuésemos salvos. Jesús quiere librarte del peligro al que te expones. No descuides tu salvación. Vea lo que dice la palabra. Hebreos 2:1 dice la Biblia: por tanto, es necesario. Diga conmigo: es necesario. Dice la Biblia: por tanto es necesario que con más diligencia, diga con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando no atendemos lo que domingo tras domingo, viernes tras viernes se dice en este lugar, corremos el peligro de deslizarnos. Cuando no atendemos lo de la palabra, lo que dice la palabra de Dios, corremos el peligro de deslizarnos. En este texto, si contextualizamos lo que dice el escritor a los hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, se está refiriendo a lo que dice el capítulo 1. Y el capítulo 1 habla de Jesús, habla de los postreros días, habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, habla de aquellos que permanecen. Y dice la Biblia que si tú permaneces, tus años no acabarán. Y si llevamos esto a un punto más actual en nuestra vida, en lo que somos hoy, si no atendemos la palabra de Dios que ha sido predicada por tanto tiempo, si no atendemos las enseñanzas, corremos el peligro de deslizarnos, corremos el peligro de resbalar y caer. Debemos atender todo lo que a diario oímos de Dios para perseverar, para permanecer. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Toda esa enseñanza atiéndela con diligencia, pero dice la Biblia: con más diligencia. No te descuides, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero mírame que yo estoy sano, yo estoy fuerte. A mí el diablo no puede conmigo, dice la Biblia: el que crea estar firme, mire que no caiga. Atender significa aplicar voluntariamente entendimiento a un objeto espiritual o sensible, tener consideración a algo, mirar algo para cuidar de ello. Por eso el escritor dice que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Diga conmigo: que nos deslicemos. Quien descuida su salvación por andar pendiente a las cosas del mundo puede deslizarse. Y sabe que cuando la Biblia habla de deslizarse, no está hablando de una caída estrepitosa como alguien que se sube a una escalera y se cae, no. Como alguien que de pronto pisa una baldosa mojada y se cayó aparatosamente, no está hablando de eso. Deslizarse implica moverse poco a poco, suavemente, dejarse arrastrar con suavidad. Y así hay muchos dentro del pueblo de Dios que suavemente se están dejando arrastrar, y el enemigo los está llevando nuevamente al mundo.
¿Sabe por qué? Dice la Biblia, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, dice la Biblia, que no se dejen mover fácilmente. Dile al que está a tu lado, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Iglesia, es lo mismo que dice la Biblia: el que crea estar firme, por favor, el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Yo puedo verte firme porque te veo aquí, ¿cierto? Y puedo decir, ese hermano está firme. Pero ¿quién conoce tu interior? ¿Quién conoce tus pensamientos? ¿Quién conoce lo que haces en la intimidad? ¿Quién conoce lo que haces de esa puerta para afuera? El Señor lo sabe todo. Dice la Biblia, y se lo repito, con respecto a la venida del Señor y a nuestro encuentro con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. Y hay gente que se está dejando arrastrar, se está dejando mover. Y tal vez usted no va a decir, hey, ese hermano cómo cayó, mira, ese estrépito tan grande. No, poco a poco. Y se va acomodando al mundo. El cristiano que se desliza, hace caso omiso y empieza a la palabra y empieza a dejarse mover con facilidad. Amén. Aquí lo que analizamos es que hay un distanciamiento lento. Es lo que la palabra de Dios dice: el amor de muchos empieza a enfriarse. Comienzan a separarse de las cosas de Dios. Comienzan a justificar cosas que no tienen justificación. Van caminando hacia adelante, pero de pronto dicen, voy a dar un paso atrás. Tan solo un paso, eso no se va a notar, eso nadie lo va a ver. Es que nadie va, no, es solo un paso. Pero sabe una cosa, que un paso da luz a otro paso. Amén. Y empezamos lentamente a retroceder, porque creemos que somos capaces de volver y avanzar. Pero cuando tú y yo nos desconectamos de la fuente, no recibimos poder, no recibimos la energía y el poder que viene de Dios para avanzar, para continuar. Por eso Pablo decía, por tanto dejo todo el pasado atrás y prosigo. Él decía, no somos de los que retrocedemos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y creemos que no vamos a caer. Creemos que no vamos a tropezar. No, es un solo pasito atrás. No, eso es solo un poquito. Yo apenas vi un poquito. Yo iba a ver, pero no, solo vi un poquito. Eso no me afecta. Es que no, apenas es una sola cerveza. No, es que apenas es un solo trago. No, es que yo solamente voy a observar. No me va a pasar nada. ¿Sabe una cosa, iglesia? Uno tiene que guardarse mucho como pueblo de Dios, porque estamos propensos a perder lo que obtuvimos y a perdernos nosotros mismos. Amén. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Y si quieres seguir al Señor, debes despojarte de todo aquello que te agrada, que a Él no le agrada, por agradarlo a Él. Y vuelvo y le repito, con uno solo que se quede aquí, a ese le sigo predicando. Y no sé si esta palabra sea tan fuerte que vaya a tocar corazones en esta noche, pero el Señor está hablando a su pueblo.
El Señor está hablando a su pueblo y no solo les habla a ustedes, también me habla a mí. Amén. Porque estamos propensos a perder algo tan valioso como la salvación. ¿Por quién te estás dejando mover fácilmente? ¿Será tu amigo, será tu amiga, será tu esposo, tu compañera? ¿Será el trabajo? ¿Quién te mueve a hacer lo que a Dios no agrada? Cristo viene pronto y por eso dice Pablo, les rogamos que no se dejen mover. Si Dios te ha colocado en un lugar de obediencia, no te muevas de ese lugar de obediencia. Porque Cristo viene pronto por su iglesia y podemos perder lo que un día obtuvimos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién te está moviendo? ¿Quién está ocasionando ese desliz? ¿Qué está ocasionando que te separes de Dios? O más bien, ¿qué está impidiendo en este momento que avances? Amén. Puede haber otra persona que tú consideras cristiano, pero que ese es más falto de entendimiento que nosotros. Y a veces creemos. Yo hablaba con alguien, con un hermano ahora rato, hace un momento yo hablaba y tocábamos el tema de que muchas veces queremos como hijos de Dios que el Señor nos confirme a través de otros si lo que es correcto o no es correcto, cuando nosotros tenemos la capacidad de saber y entender si es correcto o no es correcto. Como alguien dijo por ahí, yo respeto y amo a todos los profetas, pero los hijos de Dios no podemos vivir esperando al profeta de Dios. Porque si Dios le habla al profeta, también te puede hablar a ti. Se supone que tú y yo buscamos de Dios, o si no, ¿qué estamos haciendo? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe que muchas veces es la misma concupiscencia la que nos lleva a pecar? Porque así lo dice la Biblia, que somos tentados cuando por nuestra propia concupiscencia somos seducidos, dice la palabra. Amén. El deseo intrínseco, lo que está dentro de nosotros, que nos lleva a hacer lo que a Dios no agrada. Y dice que la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado trae consigo la muerte. Amén. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y sabe que es muy triste y penoso ver cómo hijos de Dios van deslizando poco a poco, poco a poco. Como dice la Biblia, van camino al matadero. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Amén. Dile al que está a tu lado, frena ese desliz. Amén. Yo sé que esta palabra va a estremecer corazones en esta noche, pero es Dios mismo quien te está hablando. Amén. Porque así como te habla a ti, también me habla a mí. Alguien un día me dijo, es que no te menciones a ti porque eso es un principio y la gente va, entonces tiene que verte. No, yo también soy un ser humano. Alguien me enseñó que así como el pueblo es oveja, yo también soy oveja del mismo pastor, Jesucristo. Y si Dios trae una palabra para su pueblo, la trae para todos. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Volvamos a la palabra con la que empezamos. Abra su Biblia y terminemos con esa palabra. Por tanto, dice el Señor, Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Yo solo le pido al Señor que esta palabra que ha sido predicada en esta noche sea atesorada en el corazón, y que no salgamos de este lugar con la intención de seguir descuidando una salvación tan grande.